Bueno, pues buenos días. El objetivo de la plática, como el nombre lo dice, es conocer un poco más acerca del origen de los apellidos y de los nombres mayas. Sí, hoy en día sabemos que hay mucha población de origen maya que tiene apellido de origen maya. Entonces, puedes pasar al siguiente. Entonces, más que ver significados o traducciones, vamos a ver un poco acerca de la historia del nombre maya, ¿sí? Acerca de cómo hemos llegado a tener algunos apellidos en la actualidad. Vamos a ver un poco acerca de los cambios que ha habido en la forma de nombrarse y de apellidarse. Y por último, o más bien parte de toda la conferencia, es acercarnos a cómo investigamos el significado antiguo de algunos nombres y algunos apellidos mayas, ¿sí? Estoy seguro que entre los presentes tenemos algunos que tengan algún apellido maya, o tal vez su papá o su abuelo tuvieron algún apellido de origen maya. Si alguien tiene alguna pregunta, como somos pocos, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer al momento y la contestamos si es breve. Si es muy larga la respuesta o la pregunta, pues nos esperamos al final. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, sabemos que el nombre en general, todos los nombres tienen un estatus, tienen una historia, tienen un valor, ¿sí? Usualmente los padres cuando nombran a sus hijos es por alguna razón especial. Cuando le ponen un nombre especial, cuando le ponen un nombre, a veces ese nombre tiene que ver con algún ancestro, con algún abuelo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el nombre, bueno, a nosotros, a mí y a mis hermanos nos pusieron nombres de reyes, ¿sí? William, David, Valeria, ¿sí? Pero no de reyes mayas, de reyes europeos. Y bueno, sabemos que varios nombres han tenido un estatus y eso provoca su uso, ¿sí? Marca la continuidad. Les puse un ejemplo del Jacinto de los Santos, Uc, Rey Canek Chan Moctezuma. Ese Rey Canek Chan Moctezuma es un nombre que Jacinto retomó por cuestiones simbólicas, ¿sí? Él tenía un nombre de nacimiento, un nombre de bautizo y un apellido maya. Cuando él se levanta en rebelión y encabeza el movimiento, él se autonombra como rey, un título europeo, Canek, un nombre que se usó unos 100 años, bueno, se usó casi 100 años antes en Guatemala, en el señorío de Tayasal, ¿sí? Ese Canek era un nombre que ya tenía una presencia histórica en esos momentos, y Chan de pequeño y Moctezuma o Montezuma del último emperador azteca. Entonces, este personaje tomó varios nombres y por su valor simbólico, ¿sí? Para su movimiento. Chan Moctezuma es como, bueno, como pequeño Moctezuma, así se nombró él en su momento. Entonces ahí vemos como un ejemplo de cómo los apellidos o los nombres se usan en diferentes contextos. Bueno, antes de proceder, tengo que mencionarles que algunos ejemplos que voy a tomar son del periodo clásico, lo que es el 250 al 900 DC, y algunos ejemplos que voy a mencionar también tienen que ver con lo que es la escritura jeroglífica maya. Así rápidamente, sabemos que los mayas usaban un tipo de escritura, no sabemos si ellos lo inventaron, sabemos que usaban un tipo de escritura que consistía, o bueno, que tenía principalmente dos tipos de signos, lo que son silabogramas, signos que representan sílabas, consonante vocal, y lo que son logogramas, signos que representan palabras con un significado y una traducción. Más adelante les voy a poner algunos ejemplos de este tipo de signos. En el caso del clásico, es el periodo en el que más inscripciones y más objetos con escritura jeroglífica tenemos, ¿sí? El clásico va más o menos del 250 al 900 DC. Tenemos inscripciones en todo el área maya, todo lo que es la península de Yucatán, todo lo que es Belice, parte de Tabasco, parte de Chiapas, la mayor parte de Guatemala y parte de El Salvador. Cuando yo menciono área maya, cultura maya, me voy a estar refiriendo a toda esa área, a la civilización que surgió en toda esa área. En cuanto a los nombres, pues tenemos nombres de gobernantes en el clásico, hombres y mujeres, tenemos nombres de artistas, tenemos nombres de escultores y de vasallos o de prisioneros a veces. Sabemos que los mayas, por ejemplo, firmaban sus obras, ¿sí? Sus vasos de cerámica, cuando los pintaban, algunas veces los firmaban, y las esculturas en piedra también las firmaban, ahí dejaban sus nombres. Así como en Europa tenemos a un Leonardo da Vinci, a un Rafael, lo que ustedes quieran, tenemos artistas, artesanos
en el clásico maya. Y también tenemos nombres de entidades sobrenaturales como deidades o las entidades Huay que les dicen. Además, en relación con los nombres personales, tenemos nombres de lugar. En algunos casos sabemos que nombres de lugar pasaron a designar a ciertos grupos étnicos y a veces acabaron usándose como apellidos o como nombres, ¿sí? Entonces, del lado derecho tenemos tenemos un ejemplo del título Ahtzib. Ahtzib significa el de la escritura, el de la pintura, el que pinta, el que escribe, ¿sí? Los mayas pintaban y escribían al mismo tiempo, pintaban con figuras, digamos, por eso se dice que pintaban o escribían con jeroglíficos. Entonces, Tzib, escrito, bueno, con ortografía coloniales D, Z y B, es el apellido que sobrevivió y que se originó en estos títulos. Tzib es un apellido de origen maya que significa escribir o pintar también. Siguiente. Bueno, en las inscripciones encontramos lo que son las frases nominales. Son pequeñas partes de toda una inscripción, de todo un monumento, que refieren a cualquier parte de la oración que identifica seres humanos o sobrenaturales, como sujetos, como agentes o como pacientes o beneficiarios de acciones verbales. Es decir, en esta frase se aclara quién hace la acción, quién hace algo o quién recibe una determinada acción. A veces también las personas o las deidades aparecen como poseedores de objetos u otros seres. Entonces, en estas frases nominales vamos a incluir nombres personales, matronímicos, o sea, nombres del linaje materno o que vienen de la madre, patronímicos, nombres del linaje paterno, epítetos, títulos, ¿sí? Rangos, oficios a los que se accedía, algunas palabras relacionadas con actividades y algún otro tipo de títulos. Los apellidos mayas que tenemos hoy en día descienden de alguno de estos títulos, de alguna de estas palabras o nombres o nombres de objetos o de seres sobrenaturales o de lugares. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí les puse el nombre de un gobernante de Tzipilchaltum que se llama, todo esto es su frase nominal, ¿sí? Es Calomte Ucu Chanchac Ichcantijo Ahau. Los títulos de este personaje, si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 palabras. Los títulos de este personaje son 3. Los títulos son como rangos o posiciones a las que se accedía, ¿sí? Habían títulos que ya tenían al nacer o si pertenecían a determinadas familias, y hay títulos a los que accedían. El título primero es Calomte, es una palabra que significa como destructor o partidor, o el que rompe algo. El segundo es Ahau, seguramente lo habrán escuchado, señor, gobernante, rey o reina también. Y el tercero es Bahkab, ¿sí? La ortografía que estoy usando ahorita es diferente a la que se usa en los textos coloniales y en los textos actuales. Entonces, de Ahau parece que procede el apellido Hau, ese H-A-U, el apellido Hau parece que de ahí viene. Bahkab es un apellido que se ha conservado, o sea, al parecer se originó el apellido Bahkab como un título y después pasó a ser un apellido. En algunos casos, Bahkab también designa una deidad. Y el nombre propio del personaje es Uku Chanchak. Uk es la palabra para beber, Chan es la palabra para cielo, equivalente a Can en yucateco, y Chak es la palabra para la deidad de la lluvia, para Chak, vaya. Entonces, Uku Chanchak es el Chak que bebe en el cielo, ¿sí? O el Chak celeste que bebe. Así se puede traducir ese nombre. Tenemos que notar que los personajes se identificaban como dioses, no eran dioses. Los gobernantes eran divinos o eran sagrados o consagrados, ¿sí? Nunca ni un gobernante se identificaba solamente como un dios, con el nombre de un dios en específico. Siempre añadía algo más para identificarse como como algo divino, semejante a un dios, vaya. Y bueno, de último tenemos el nombre de la ciudad, de hecho es Ichcantijot,
Al parecer, Ixcantijó es el nombre antiguo del señorío que estaba en la ciudad de Mérida, actual, y también era parte del señorío, o sea, del territorio de lo que es Xivilchaltún. Ixcantijó no tenemos una traducción tan segura. Hoy en día los mayablantes le llaman Jo a la ciudad, o sea, y de hecho el apellido Joil, que algunas personas tienen, deriva de la palabra Jo, ¿sí? Que era el nombre antiguo del asentamiento de Mérida y de Xivilchaltún. Jo, no estamos seguros qué significa. Algunos lo traducen como 5, pero parece ser una palabra para agua, una palabra antigua para agua. Así como hay Ja, había Jo. Joil, entonces, viene del nombre de la ciudad, ¿sí? Del nombre antiguo de la ciudad. Así tenemos en las inscripciones varios de los títulos de los gobernantes, ¿sí? No son sencillos, son frases completas que pueden o no tener un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un predicado, etcétera. Siguiente. Y bueno, aquí les puse algunos ejemplos de los glifos que tenemos, en el clásico. Esta es una forma de escribir la palabra Bacab. Si se fijan, se usan 3 signos. A la izquierda tenemos un signo que está así como ovalado, que tiene un círculo en medio. Arriba tenemos un signo que parece como un peine, es una aleta de pescado. Y abajo a la derecha tenemos otro signo. Son 3 sílabas, Bacaba. En el sistema maya, cuando se usan varias sílabas, varios silabogramas, la vocal del último silabograma no se lee. Entonces, aunque hay 3 signos Bacaba, Ba, Ca y Ba, solo leemos Bacab. Bacab. Esa H se añade porque sabemos por cuestiones históricas que debe existir. No es una H muda, es Bacab, suena esa H. Este título, al parecer, refería a una persona que era el principal de un territorio, ¿sí? Siguiente. Como dato curioso, pues sabemos que hay varios nombres del lugar que refieren a los Bacab. Les había mencionado que Bacab era un título de persona, después o en algún momento esa palabra también designó a un grupo de deidades, ¿sí? Y hoy en día pues se ha adquirido otra connotación, digamos. Por ejemplo, en Bacab Chem, que es el pozo del Bacab, ¿sí? Chem de pozo y Bacab de la deidad, hay un letrero que dice una vaquita que cayó dentro del pozo. Entonces la palabra Bacab en este contexto ya no se asocia a las deidades o al título, se asocia a la vaquita por la semejanza fonética entre entre la palabra vaca del animal y el título. Entonces lo que vemos ahorita en algunos casos en nombres de lugares o de personas es una etimología popular, ¿sí? No es una etimología antigua como las que les mencioné, sino es una etimología popular. Estas etimologías populares, pues como su nombre lo indica, son, tiene que ver con los significados que la gente le da en la actualidad a sus apellidos, a sus nombres, a los nombres de sus pueblos, a los lugares. Y a veces hay toda una historia, ¿sí? Para llegar a establecer este tipo de significados, ¿sí? La etimología popular no necesariamente tiene que ver con la etimología antigua. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Aquí les puse otro tipo de signos. Les había comentado que la escritura maya usa signos que son signos sílaba, silabogramas, y el otro tipo de signos que usa son signos palabra, o lo que se conoce como logogramas. Los signos palabra, algunos de los signos palabra eran los rostros, ¿sí? O las cabezas de los personajes a los que designaban. Por ejemplo, este es el rostro de una jau que mira hacia la izquierda, tiene una diadema o un tipo de banda en la cabeza y tiene una orejera o arete aquí, bien grande. Entonces, el ajau, el modelo de ajau o de gobernante era este personaje. Hay toda una historia y un mito detrás de este signo, vaya, que no se los voy a explicar, pero a grandes rasgos, este es un modelo, digamos, mitológico o como un arquetipo del gobernante. También se puede traducir como el de la voz, el orador o rey. Siguiente. Chak, una palabra que vimos también, es la deidad de la lluvia, del trueno, la tormenta, agua, ¿sí? Chak en maya clásico y Chak en maya yucateco actual.
también es el rostro de esta deidad. Vemos que tiene una orejera aquí del lado derecho, ¿sí? Es un tipo de concha y tiene un rostro serpentino. Siguiente. Chan o Cam. Este apellido, bueno, esta palabra es bien curiosa porque la forma Chan viene de las lenguas cholanas, de las lenguas, bueno, tal vez lenguas de Chiapas o lenguas de Guatemala. Chan es un apellido actual, de hecho Chan es el apellido más común en la península de Yucatán. Usualmente se traduce como pequeño, pero ya a principios del siglo pasado algunos académicos propusieron que se debe traducir como serpiente o como víbora, ¿sí? Chan, Can, con vocal larga, es la variante del maya yucateco y Chan es la variante de otras lenguas. Al parecer, la palabra Chan llegó de otras lenguas mayas hacia la península de Yucatán. Y bueno, este es el retrato, es el logograma, el signo, palabra para serpiente. Usualmente así aparecen con sus colmillos sobresalientes, ¿sí? Y tiene una placa aquí arriba del ojo. Aunque también tenemos Chan como homófono o como semihomófono con el significado de cielo. Entonces el nombre Chan como serpiente y Chan como cielo aparece, los dos aparecen en las inscripciones, se representan con diferentes signos y cualquiera de los dos, Chan serpiente o Chan cielo, pudo haber llegado a formar, o más bien pudo haber llegado a ser un apellido en la actualidad. De esa cuestión no estamos tan seguros. El apellido Chan puede tener ambos significados en dado caso. Siguiente. Y bueno, en la frase nominal les comentaba que a veces algunos personajes aparecen haciendo acciones, o sea, los gobernantes y las gobernantes se identificaban como deidades que hacían algunas acciones o que recibían algunas acciones, ¿sí? Como aspectos específicos de una deidad. Entonces, en el corpus de epigrafía maya tenemos nombres de varias deidades, ¿sí? Como Kinich, que es iracundo o furioso, es una deidad solar; Awil, ¿sí? Que es una deidad del trueno y del rayo; y Chak, que ya les había mostrado. Aquí tenemos los tres rostros. Estos tres signos, recuerden, son signos de escritura que tienen una lectura establecida. Así como nosotros tenemos signos de escritura, que son nuestras letras, los mayas usaban otro tipo de signos que representaban palabras completas. Siguiente. Y bueno, también tenemos nombres de animales que forman parte de la frase nominal, ¿sí? Como Balam también es un apellido común en la actualidad. Balam en maya yucateco. Tenemos Mo, que es guacamaya, también es un apellido hasta cierto punto común. Y tenemos Kuk, que es en Quetzal. Lo sabemos que los quetzales no son de esta región, son de tierras un poco más frías y más altas. Entonces, son solo algunos de los ejemplos de los animales que podemos encontrar en las inscripciones y que forman parte de los nombres completos de los personajes. Y bueno, ese se los repetí en la JAU. También tenemos algunos objetos que aparecen en las frases nominales, como Tok, que es pedernal o cuchillo, y Ek, que es estrella. Ek también es un nombre, es un apellido maya actual, algo común. Entonces, tenemos básicamente dos tipos de nombres en el periodo clásico. Nombres sin predicado verbal, que incluyen sustantivos y adjetivos en construcciones posesivas. Es decir, aparece un sustantivo poseyendo algo, alguna cosa o a otra, puede ser un ser vivo incluso. Les puse un ejemplo de un nombre que es Kak Uhol Kinich. Literalmente es fuego. Kak Uhol, fuego, es la cabeza de Kinich. Literalmente ese es el nombre de un gobernante maya. Kinich es una deidad solar del fuego, es el sol, literalmente. Kak es fuego. Este nombre parece referir a una variante, bueno, más bien refiere a una variante de la deidad que hace referencia a su furia o a su temperamento, y en especial al temperamento que tiene que ver con la cabeza de las personas, ¿sí? Bueno, siguiente. Y tenemos nombres con predicado verbal que sí hacen referencia a una acción, ¿sí? Estos incluyen construcciones verbales pasivas, no pasivas, afectivas, antipasivas, de diferente tipo, ¿sí? No nos vamos a meter a detalle. Les puse un ejemplo también, el Hasau, Chan, Awil.
Aquí el sujeto es Kawil, que es una deidad del trueno, de la lluvia, o bien puede ser, bueno, su nombre se puede traducir también como Chan Kawil, como Kawil celeste, con Chan de cielo, ¿sí? Y el verbo que se coloca antes, o sea, que es la primera parte de la oración, es Hasau. Hasau, has significa despejar, ¿sí? Como aclarar. Entonces, Chan Kawil es el, a ver, ¿cómo le dice? Bueno, sí está bien. Entonces el nombre es Kawil celestial, que despeja, aunque también se puede traducir como Kawil, que despeja el cielo. Y bueno, puede haber variación en la traducción. Es importante también mencionar que el verbo en las oraciones mayas siempre se ubica antes, bueno, se ubica al principio de la oración. En este caso tenemos el verbo hasau y después el sujeto chankawil. Obviamente al momento de traducir no vamos a traducir literalmente, o sea, no vamos a traducir despeja chankawil o algo así. Hay que acomodar la traducción. Siguiente. Tenemos algunos nombres de los Huay, estas entidades anímicas que son hasta cierto punto malignas. En yucateco es Huay, ¿sí? Algunos nombres de los Huay parte de los nombres de algunos Huay han sobrevivido. Tenemos, por ejemplo, un nombre que es Nupul Balam, jaguar enemigo. Tenemos Kakol, ahí se me fue un apóstrofo, Kakol Chamí, muerte de corazón ígneo. Y tenemos Tambijil Chamí, muerte de medio camino. Aquí la palabra muerte es cham o chamí, en yucateco es quimí o quimil, ¿sí? Hay ciertos cambios, hay ciertas correspondencias entre distintos idiomas mayas. El idioma de las inscripciones es un idioma que llamamos maya clásico o maya epigráfico. Y este idioma está más relacionado con las lenguas cholanas, que están en Chiapas, como el chol y el chontal, y que están en Guatemala, como el chortí y el choltí. Algunas palabras, obviamente, como son de la misma familia, algunas palabras de este idioma se parecen a las del maya yucateco también. Siguiente. Y también tenemos algunos nombres de lugar, como Pacham, cielo hendido o cielo partido, de Chan cielo y Pa partido. Es un lugar que está es Yaxchilam, es uno de los nombres de Yaxchilán, Chiapas, una zona arqueológica. Tenemos Ekbalam, jaguar estrella, de Balam, Bajlam, jaguar, y Ek, estrella, es el nombre de una zona arqueológica, es un nombre de origen prehispánico, ¿sí? Y tenemos Acanquej, que es venado Acam o quejido de venado, que también es un nombre que aparece en las inscripciones en el siglo VIII y que con el paso del tiempo se conservó y aún prevalece en la ciudad de Acanquej. Obviamente hay algunos significados que han variado, que han cambiado, vaya. Aquí les puse nada más los ejemplos de algunos signos que ya les había, de algunos nombres que ya les había mencionado. El Kuk, que es el Quetzal, y el Mo, que es la guacamaya, así se representaban. Bueno, de la época prehispánica a la época colonial, obviamente hay muchos cambios. Lo que vimos es más que nada la forma de nombrar personas, lugares y en algunas entidades en el periodo clásico. Después hay algunos cambios y hay una cierta variación. Después del 900 DC hay unos cambios en el registro arqueológico y en el registro epigráfico. A grandes rasgos surgen, o más bien son más notorios los nombres calendáricos, ¿sí? Los nombres que tienen un numeral y un día del calendario. En toda Mesoamérica se hacen más comunes. Ralph Royce, un académico ya en 1940, había publicado un trabajo donde analizaba los nombres coloniales, ¿sí? Él detecta nombres Naal, o sea, nombres de madre y nombres de muchacho y otro tipo de nombres entre los mayas yucatecos coloniales. Hay que decir también que del 900 DC al 1500 o un poquito más, no tenemos la misma cantidad de inscripciones jeroglíficas, no hay la misma cantidad de monumentos de piedra o de otro tipo de objetos, ¿sí? en toda el área maya. Tenemos pocas inscripciones. Y también Royce, en este caso, menciona que el nombre entre los mayas yucatecos peninsulares se pasaba a los hijos y que estos no se casaban con los del mismo nombre, que usaban el nombre del padre como propio y el de la madre como apelativo. Siguiente.
Aquí les pongo un ejemplo. Estos nombres, bueno, la forma de nombrarse sí sobrevivió en el periodo colonial, ya después ya no fue tan común. Hay muchos nombres que empiezan con na, y ese na tiene que ver con madre, ¿sí? Como Nachi Cocom, que es el Cocom, cuya madre es Chi, ¿sí? Nachi Cocom. Aquí les puse el ejemplo de Nachan Chel, que es el Chel, cuya madre es Chan, ¿sí? Na de madre. También Ralph Royce hace notar algunos Palkaba, que son los nombres de joven o los nombres de niño, y el Kokokaba, que es el apodo. Es el apodo, bueno, literalmente es otra cosa, pero son los apodos que se ponían. Y también hace notar el uso de prefijos como aj para hombres o un prefijo masculino, y como ish o ishik para mujeres o personajes femeninos. ¿Sí? Hay que notar que hay una gran variación en la forma de nombrarse en toda el área maya. Los nombres de la región de Guatemala son un poco diferentes porque pues, se hablaban otros idiomas y presenta variaciones en lo que es la cultura material también. Siguiente. Este signo ya se los había puesto. Aquí nada más les coloco algunos de los cambios que habían en los nombres entre los yucatecos. Tenemos, por ejemplo, un nombre que es Ajshok Tzib, que es el nombre de muchacho, ¿sí? Y después cambiaban a veces o usaban el nombre de Nal, el nombre de madre, el apelativo de la madre. Entonces, este Ajshok Tzib pasaba a nombrarse Napuk Tzib, es decir, el Tzib cuya madre es de apellido Puk, ¿sí? Es el nombre de Nal. Lo que se conserva, o más bien lo que se conserva es el nombre del padre, en ese caso, el Tzib. Y este Tzib, al parecer, tenía que ver, bueno, pudo haber sido un descendiente de escribas o de artesanos, ¿sí? De los que escribían o de los que sabían pintar. Vaya. Tenemos abajo otros casos. Algunos nombres referían a oficios o actividades específicas, como Ajketzul, es decir, el Tzul, que era de los venados, el cazador de quej, de venado, el Ajchuwen Kawil, el Kawil, que era artesano, porque Chuwen es artesano, o es el que trabaja con fuego, y el Ajtok Canul, es el Canul que es Ajtok. Ajtok hace referencia al pedernal o a las sangrías, es decir, es el Canul que era sangrador, ¿sí? O que manejaba algún tipo de pedernal. Entonces, estos nombres en específico hacen referencia a oficios. La primera parte, Ajkej, Ajchuwen y Ajtok, es el oficio, y el Tzulk, Awil y Canul es el nombre del padre o el apellido. Bueno, el nombre del padre que se conservaba en dado caso. Así hay más ejemplos, y a la larga este tipo de palabras pasaron quedaron como apellidos en los nombres actuales, ¿sí? Apellidos actuales, vaya. Siguiente. También, tenemos algunos nombres calendáricos, pero en la región yucateca no son tan comunes. Son más comunes en regiones de Guatemala. Incluso hoy en día, los nombres calendáricos, por alguna razón, como que no sobrevivieron en la península. Como ejemplo de nombre calendárico tenemos Ixmuluk Mukul. Ahí el nombre del día es Muluk. Muluk es el nombre de un día. Tenemos Ixmen Kante, donde el nombre del día es Men. Tenemos Ish Etznab Kawi, donde el nombre del día es Etznab. Y bueno, tenemos así más ejemplos de nombres como en los chontales de la región de Tabasco, donde aparecen nombres como Ajchamal, el del cigarro, Chakbalam, Jaguar rojo o jaguar grande, Ishna Lamat, que es un nombre calendárico del día Lamat, y Ishnatzin. ¿Sí? Vemos el uso de los sufijos, de los prefijos masculinos, Aj, y femeninos, Ish, también. Es muy común eso. Siguiente. Y bueno, también sabemos que después, más bien al momento del contacto europeo, hubieron muchos cambios en la manera de nombrarse. Se hacía en ocasiones lo que es el bautizo, los bautizos masivos, y la primera parte del nombre más bien se les quitaba la primera parte del nombre, ¿sí? Y solamente se dejaba un apellido maya. Eso sucedió no en toda el área maya, solamente en algunos casos, ¿sí? Sabemos que en algunos casos también hubo tanto una hispanización como una mayanización, es decir,
nombres mayas, ¿sí? Pasaron a traducirse o a pronunciarse de una manera más española, y nombres españoles pasaron a pronunciarse de una manera maya en algunos casos. Pero siempre, en la mayoría de los casos, los mayas mantuvieron un vínculo con ciudades y nombres por cuestiones de legitimación o de prestigio. Se sabe, por ejemplo, que muchos mayas coloniales se relacionaban con Mayapam, o decían, por ejemplo, que su linaje venía de la ciudad de Mayapam, y mencionaban y hacían énfasis en los nombres mayas, no en los nombres españoles. Entonces, siguiente. Bueno, esto ya se los había mencionado, se cambiaban los apellidos por los misioneros, se ponían los apellidos de los encomenderos en la colonia, ¿sí? O de los dueños de esclavos, pero también hay una escasa adopción de apellidos castellanos. La cuestión de la mayanización de los nombres que les había mencionado se las pongo aquí. Por ejemplo, había nombres, como el nombre Antonio, pues se pronunciaba o se escribía Antonio, Víctor como Víctor, Carlos como Carlos, Felipe como Pelip, Shpap como Pap. Esta mayanización ya se hacía en el periodo colonial y en algunos casos se hace en la actualidad. O sea, si hay sonidos que el idioma maya, si hay sonidos del español que no tiene el idioma maya, pues se omiten y se le da una entonación maya a ciertos nombres y a ciertas palabras, ¿sí? Y también es notorio que en ciertos pueblos de la montaña se conservaron más, los pueblos que se aislaron, ¿sí? Que se refugiaron en la serranía, ¿no? En la serranía principalmente, ahí se conservó más el apellido maya. Así que tenemos nombres o apellidos como Cham, May, Ewan, Mo, Canul, ahí se me ve, y Canché. Siguiente. Y también, bueno, pero también tenemos, algunos apellidos han pasado a, digamos, a identificarse con ciertas regiones de la península o del estado, ¿sí? Por ejemplo, los Canul son más comunes en el norponiente de la península. Tal vez Canul, la palabra Canul se haya originado en tiempos prehispánicos en la región de Campeche. En el suroriente tenemos a los Cupul, en Chancom a los Pat, a los Quimé, en Ekbalam a los Ay y los Tus, y así en cada región por determinadas cuestiones, en algunos casos se agruparon ciertos apellidos. Y con respecto a la castellanización, pues eso es algo que ha sido más común en los últimos años. Se traduce el apellido maya al español en algunos casos por cuestiones de estigma, por cuestiones de discriminación, ¿sí? Por ejemplo, seguramente ustedes habrán escuchado de algún Che o de algún Ek que tradujo su apellido a madera o a estrella, ¿sí? Los Chel en algunos casos tradujeron los nombres a rubio, y los Tzul se los pusieron como caballero en algunos casos. Tzul es una palabra que significaba extranjero, pero por alguna razón se pasó a traducir como caballero. Entonces, estos cambios, estas traducciones del apellido maya al español se acentuaron principalmente en el siglo XX. Sí, es más común, o al menos es más detectable en los últimos 100 años. ¿Sí? Durante el periodo colonial no recuerdo ni un ejemplo. Yo creo que sí se hacía, pero no era tan común traducir del maya al español en la colonia. Esto ya vino con la actualidad. Siguiente. Ya para ir terminando, simplemente voy a repasar o voy a mencionar algunos de los puntos que he venido diciendo, solamente para tener en cuenta al momento de estudiar o de acercarnos a los significados y traducciones de los apellidos mayas. Más que nada, o sea, no les puse todas las traducciones ni nada, solo quiero que vean cómo detectar el cambio y cómo se dio el cambio en dado caso. Siguiente. Bueno, lo que les mencioné, frases, lo que les mencioné al principio, en dado caso, ¿sí? Si alguno de ustedes se acerca a las inscripciones del periodo clásico, se tienen que buscar las frases nominales, estas frases en donde aparecen los nombres de los personajes, y se tienen que aislar fechas, verbos, objetos o sujetos. Recuerden que el nombre maya o sea, era un nombre bastante diferente a lo que usamos actual y a lo que usamos actualmente y a lo que entendemos como nombre. Un nombre maya consistía de varias palabras, podría tener un verbo, ¿sí? Un sujeto, un objeto, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta que los nombres se forman
con más de una palabra y que hay diferencias temporales. No todos los gobernantes se nombraban de la misma manera. Por ejemplo, en el área occidental del área maya, lo que es Chiapas, Tabasco, hay nombres más relacionados con algunos animales, ¿sí? Como el jaguar, la guacamaya, el quetzal. Y en la parte oriental del área maya, lo que viene siendo sur de Quintana Roo y la parte de Belice y Guatemala, hay nombres más relacionados con los dioses mayas. Entonces, hay una variación desde el periodo prehispánico y es una variación que a veces tiene que ver con cuestiones étnicas o de prestigio. Y bueno, también se tiene que buscar la traducción o interpretación más sencilla y lógica. No tenemos por qué forzar una traducción y para las traducciones pues tenemos que apoyarnos de los diccionarios de varias lenguas mayas, no solo del maya yucateco. Siguiente. También se tiene que tomar en cuenta la variación lingüística y dialectal. Como les decía, no todas las lenguas mayas se han escrito, no todas las lenguas mayas se han hablado de la misma manera en estos 4.000 años, ¿sí? Y considerar otras lenguas mesoamericanas, sobre todo porque tenemos evidencia de influencia y de préstamos de palabras de otras lenguas mesoamericanas al área maya. Sabemos que la lengua náhuatl tiene muchas, más bien prestó muchas palabras al español y a las lenguas mayas. A las lenguas mayas tal vez no tantas, pero al español sí. En el periodo prehispánico tal vez hubo algunos préstamos de las lenguas nahuas a las lenguas mayas. Y bueno, considerar también la cuestión de los cambios en los nombres del lugar, o sea, tomar en cuenta que un nombre de lugar puro designar o puro pasar a ser un apellido o a nombrar un linaje en determinadas circunstancias. Y bueno, los nombres de dioses, de personas y algunos cambios. Siguiente. Y también ya en algunos estudios pues se tendrían que tomar en cuenta aspectos de la organización social, ¿sí? O sea, cómo cambiaban los linajes, cómo cambiaban las ciudades, cómo se reorganizaba el territorio, ¿sí? Porque a veces esas reorganizaciones tienen que ver con cuestiones étnicas, con cuestiones de apellidos, ¿sí? ¿Qué tanta variación tenemos en el área maya con los estados, con los cacicazgos y la cuestión del prestigio? También muchos nombres, como les dije al principio, se usaban por cuestiones de prestigio, por cuestiones de su historia, ¿sí? Y bueno, también hace falta una buena revisión y actualización de algunos trabajos. Como les dije, algunos, bueno, ya desde los años 40, si es que no antes, se han venido estudiando los apellidos mayas, pero ha faltado una actualización considerando muchos avances en el estudio de la escritura jeroglífica maya. Siguiente. Aquí les dejo nada más una lista de los apellidos más comunes en el área maya. Tenemos, bueno, son casi los mismos. En Yucatán es donde tenemos la mayor cantidad de personas que llevan un apellido maya, ¿sí? Tenemos Cham, que puede ser víbora o serpiente, Pech, que es un tipo de pato, es un ave, Canul, que es una palabra derivada de serpiente, aunque se puede traducir como protector o guardián, Mai, que es pezunia o venado, Canché, que no estoy seguro de su traducción porque sí es un poco rara la palabra, Tzul, que es extranjero, Pot, que hace referencia al parecer a un tipo de peinado, Kawich, que es otro nombre que a mí, bueno, no estoy seguro de su traducción. Tenemos Chi a veces se traduce como Nance o algo parecido, como boca, ¿no? Chi podría venir de la palabra Chij, que es la palabra para venado en algunas lenguas mayas que no son de la península. Tenemos Camal, que también es otro nombre un poco raro, o sea, no estoy seguro de su traducción. Y bueno, tenemos los demás. Básicamente, algunos apellidos se repiten, son los más comunes, ¿no? Tenemos Mo, que les mencioné, que es guacamaya. Tenemos Tzib, que es escribir o pintar. Y bueno, otros más, Balam por allá, etcétera. Siguiente. Este es mi apellido escrito con jeroglíficos mayas. Se usan dos signos, un signo Me a la izquierda y un signo Shi a la derecha. Los apellidos mayas obviamente se pueden escribir con jeroglíficos, o sea, porque la escritura, pues, digamos que está hecha para escribir palabras en maya.
esa ventaja tenemos. Siguiente. Y bueno, ya les dejo aquí con esta frase, si saben en maya, pues la leen. Es de Jorge Miguel Cocompech. Es una parte que habla acerca de los apellidos de origen maya, de los apellidos que él mismo dice, apellidos macehuales, ¿sí? Y la importancia que tiene conocer el origen de los apellidos y la historia de todos estos. Bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, pues aquí nos quedamos un rato más.